Vamos a ir hasta ella. Permiso, Pablo, te voy a abandonar un momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Estamos saludando a Estela Maris Cacase. Sí, así es. Bienvenida a esta media mañana. Ella es miembro, el cargo específico dentro del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. Es comisionada nacional. Comisionada nacional. Sí. Bueno, justamente estamos viendo ahora este hecho en particular de un enfrentamiento de dos grupos criminales aparentemente que derivó en la muerte hasta ahora ya de 10 personas. Sí. Sin embargo, aquí hay una crisis penitenciaria que una vez más se queda al descubierto. ¿Podría hablarnos al respecto? Tenemos entendido inclusive que el Mecanismo Nacional este año se reunió, no hace mucho, en abril pasado, con el presidente de la República, preocupados por la situación penitenciaria justamente de nuestro país. Sí. Mira, realmente hay muchas cosas que decir del sistema penitenciario. En primer lugar, y para que quede claro, sí es cierto, hay un juez de ejecución que tendría que visitar, que tendría que tener todo al día y que no tendría que dejar pasar ni un minuto a la persona que ya tiene que salir, ¿verdad? Y también la defensa pública no solo le asiste en el juicio a la persona, sino que después nombra defensores de ejecución, que son los que tienen que seguir todo el tiempo y hacer el trámite para que salgan. Pero todo eso es, ¿cómo decirlo?, en cámara lenta. Por ejemplo, el sábado escriben de Ciudad del Este un defensor diciendo: ya está el exhorto que tiene que salir la persona de Oviedo y no quieren recibir por correo electrónico. Y no, porque por correo electrónico vos no tenés el original. Claro. Ellos quieren el original. Y ellos ganan lo suficientemente como para poder llevar, pero ese es el otro problema también. El juicio, el juzgado está en Ciudad del Este y la persona está en Oviedo. Y eso tiene que ver con el terrible momento que estamos viviendo de la cantidad de gente que ingresa a la cárcel. Hay un promedio de 1.100 personas nuevas que entran todos los años a la Cada cárcel. año 1.000 personas en general. Promedio, en 1.100. 1.100 en promedio en todas las penitenciarías del país. En todas las penitenciarías. Este año ya tenemos 1.100 a junio. Vamos a pasar el promedio del año. Está absolutamente colapsado el sistema. El sistema tiene lugar para 4.000 y hay 15.000. Entonces, estas penitenciarías que se hicieron para tener alrededor de 500 personas, que es lo que internacionalmente se recomienda, porque pasando ese número ya son los internos los que empiezan a manejar internamente las cárceles, se ven absolutamente colapsadas. Es decir, el primer problema de origen de lo que vemos hoy como consecuencia es la superpoblación en las penitenciarías. Que está creada por el hecho del abuso que dan de la prisión preventiva, en donde no todos tendrían que tener prisión preventiva. Hay otros, como pasa, que decía esta señora, gente que ya compurgó o está con el 2/3 de la pena que puede salir condicionalmente, y eso no se está haciendo porque hay un desorden en el sistema, en los números, no hay un buen sistema digital que pueda cruzar datos. Posiblemente este muchacho que terminó muerto en San Pedro y que estaba en emboscada, que dicen, ¿verdad?, haya ido para salir y le encontraron una causa anterior. Hay una perversión, y es que vos tenés una causa, cumplís una cierta parte, te dan medidas, salís, tenés que ir a firmar, pero te agarran por otro caso y entras, no vas más a firmar, pero nadie se entera. Entonces el juez te declara en rebeldía. ¡Qué terrible! Cuando terminaste la segunda causa y tenés que salir, salta en el sistema que vos estabas en rebeldía y te vuelven a meter adentro para que termines la primera causa. Nadie se preocupa cuando va la persona decir, este ya tiene una causa anterior. El defensor o la defensora pública que atiende no le pregunta tampoco y no se va a averiguar
cómo quedó la causa anterior. Entonces la persona que está para salir se encuentra con este drama. El Terrible. otro punto, este muchacho, ella dice consumía, es probable. Y es probable que haya empezado a vender para poder pagar su droga. Pero ¿qué pasa también? Ella evidentemente es una familia de escasos recursos. No tienen para llevarle, visitarle, más todavía San Pedro, ella viviendo acá en Asunción, tienen necesidades. En la cárcel tienen necesidades. Necesitan pasta dental, papel higiénico, jabón, comprar algo que necesiten, el celular, pagar. Terminan vendiendo o haciéndose empleados de estas bandas mayores que contratan y los tienen. Entonces, si es consumidor, le pagan con droga también. Viste, la Mari, todo está mal. Todo está mal. Todo está mal. Entonces, Me es probable asusta. que este muchacho, que es cierto lo que dice la señora, terminó siendo uno de los empleados de los, digamos, en este caso, Rotella, porque necesitaba cosas. Claro, así mismo. Bueno, sabemos, tenemos muchísima información. Sí. En el gobierno están haciendo una licitación, de hecho que desde el gobierno anterior se empezó un llamado para construir una nueva penitenciaría grande. Se objetó el llamado del gobierno anterior por el hecho de que aparentemente estaba dirigido el proceso, y ya en este actual gobierno están retomando ese llamado. Pero no pasa solamente por la construcción de más y más penitenciarías. Está hablando justamente Estela Maris con nosotros y contándonos mora judicial, el abuso de la prisión preventiva, la carencia de políticas preventivas. Pero choca mucho con la cultura nuestra de querer enviarles a la cárcel a todos, porque el ciudadano común, entre comillas, en decir de Carlos Portillo, ¿qué quiere? Quiere que ese delincuente común de su barrio termine preso. Sí. Porque supuestamente allí termina el problema social, y sin embargo no, porque después termina siendo también o como un boomerang, generando más problemas, porque ese delincuente común va a la cárcel, se vuelve o adicto, Claro. o se vuelve microtraficante, Sí. termina saliendo en un momento dado, vuelve a ser un problema, porque no va a poder reinsertarse nunca a la sociedad una persona presa por un crimen común que va y vive en estas circunstancias inhumanas. Claro. ¿Cómo poder enfrentar algo que está tan mal desde el inicio hasta el final? No sé por dónde se puede empezar. Bueno, una de las cosas que estuvimos viendo en esta visita con el presidente fue pedirle que él se pusiera un poco al frente y llamar a una reunión o mesa de trabajo a los tres poderes, de tal modo, porque evidentemente van a tener que intervenir los tres poderes. El Poder Judicial tiene que realmente empezar a revisar su práctica, purgar algunos casos, tener mejores directivas para los jueces, que los jueces no tengan miedo de no dar prisión cuando no es necesario, porque tienen la espada de Damocles del jurado de enjuiciamiento. Acá los jueces no tienen temor en meter en la cárcel a las personas, sino en darles la libertad. Totalmente al revés de lo que debería ser, ¿verdad? Y lo mismo pasa también con los legisladores. Hicieron esa ley 1430 o 1530, en la que se convierte en crimen cualquier cosa con la droga y tiene que ir entonces preso. No puede el juez decidir, tiene que mandar preso. Ahora, tampoco es cierto que la droga sea el mayor número de personas en la cárcel, está más o menos en un 30. Está habiendo mucho ingreso, por ejemplo, por violencia familiar, que son cosas que tienen que ser tratadas, tienen que ver también con políticas públicas que tienen que ver con la familia, igual que el tema de la droga, es un problema de salud. Esta señora lo decía muy bien, mi hijo intentó salir y no encontramos un sitio que lo pudiera atender y contener, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de la gente que ingresa tiene que ver con hurto y daño a tercero y que algo tiene que ver con el tema de la droga y demás, pero realmente no son los grandes peligrosos. Podrían
tener otro tipo de conducta y darle trabajo y atención a la salud, el problema de la droga o lo mismo en el tema de una persona golpeadora, ¿verdad? Sin tener que estar en la cárcel. Qué terrible. Es decir, tenemos personas que, por ejemplo, necesitan asistencia por la drogadicción. No hay centros públicos que los puedan atender. Hoy tenemos algunas organizaciones privadas, pero cuyo costo es tan elevado que las familias de ingresos medios o de escasos recursos ven como algo imposible. Entonces, finalmente, le terminan dejando a sus hijos o a sus miembros de su familia que sigan en esa vida, entre comillas. Por otro lado, los golpeadores. Uno a veces con todo esa emoción y esa rabia contenida puede decir que se vaya a la cárcel, pero al final el golpeador va a la cárcel, tiene carencias, como explicó Estela Maris hace un momento, termina metiéndose, por ejemplo, en microtráfico. Sí, claro. Sí, y si sale, va a salir un delincuente mucho peor y va a ser un problema mucho más grave para la sociedad. Por eso es tan importante este trabajo que mencionaba Estela Maris de sentarse los tres poderes del Estado, así como están habiendo reformas en otros ámbitos, reforma tributaria, reforma de la educación, reforma del sistema penitenciario. No sé en qué número de prioridades se encuentra eso en la agenda nacional. No sé, pero hay que hacerlo y yo creo que esto lastimosamente tuvo que pasar y creo que lo van a tomar en serio ahora, porque ese hacinamiento que hay produce una cantidad de roces. Hoy estamos con este caso porque este caso es notorio y evidentemente en todas las cárceles se están dando estas peleas por el territorio de la cárcel. Están peleando entre bandas por el control, porque es lo que les decía, pasando estos 500, son los internos los que manejan. Y es imposible pensar que 12 guardias puedan controlar a casi 500 personas, no son 500, son 430 y tantas, pero casi, ¿verdad? En San Pedro. Evidentemente que el control lo tienen los internos, aunque no pasen el número de 500. Es decir, ni habiendo buena voluntad, porque acá también ni siquiera vemos buena voluntad, porque vemos que aparentemente hubo y hay complicidad de guardias, de titulares de las organizaciones. Es el otro problema. Tampoco podemos decir mañana, bueno, acá está el dinero, contraten más guardias. ¿Por qué? Porque hay que prepararlos, no están preparados. Entonces, estos guardias que entran, en primer lugar, tienen un muy mal sueldo. En segundo lugar, no fueron realmente entrenados suficientemente como para tener control de crisis. Entonces, ante cualquier problema que hay, vienen con el bastón o con lo que sea a golpear. Recuerdo que a oficiales, perdón la interrupción, oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta llegaban a ganar sueldo mínimo, inclusive personas que van a arriesgar su vida. Guardias de las cárceles, ¿cuánto ganan? Sueldo mínimo. También los contratados. Sueldo y el mínimo. Nombrado está entre menos de 4 millones. Y tiene que convivir con narcos, con ese tipo de delincuentes, tiene que también arriesgar su vida y las de sus familias, porque estos criminales siguen estando en comunicación con sus miembros que están afuera en libertad y pueden hacer cualquier cosa con la familia de los guardias. No, claro, ellos finalmente tienen que estar de acuerdo, si en lo contrario no hay. Y todo el sistema ya está preparado para eso, por más que uno entre y diga yo no me meto, terminas metiéndote o por lo menos mirando a otro lado porque no podés sino seguir ahí. Y necesitas ese pequeño sueldo porque si no estás peor, sin nada. Entonces, todo eso está también digamos, en el juego, en este gran mapa que significa estos pedazos que están y que no siempre se encuentran, ¿verdad? Pero que chocan entre ellos. Y después, por el otro lado, está, como te decía, el tema de que ponerle que van a crear más cárceles, pero que tenemos que estar haciendo, si el crecimiento es permanente, digamos, ahora vemos que está subiendo, ¿verdad? 1100. Quiere decir que todos los años tenemos que hacer 2 cárceles para contener lo que crece. Una locura eso. No se puede. Entonces, van a ser un enorme gasto para construir más cárceles, cuando que a lo mejor el gasto tiene que estar en tener un muy buen sistema para saber quiénes son los que ya tienen que salir, quiénes son los que no tienen que estar, qué pasó, porque hay una cantidad de personas que pasaron los 2 años de la prisión preventiva. Esto estamos ahora en un proyecto también de pena anticipada.
yendo y revisando quiénes son aquellos que ya pasaron los 2 años y por lo tanto tienen ya una pena que es ilegal, porque hasta 2 años nomás pueden estar presos sin condena, pero están 2 años y medio, 3 años, algunos 4 años. Sí, algunos y más de 5 inclusive. Claro, entonces, todo eso hay que limpiar. Y hay otros que ya están en el 2/3 de la pena, que podrían salir en libertad condicional y que también se puede ver. Pero eso es de más o menos los 4.000 y tantos que hay no, un poco más, porque el 74% está sin condena. Entonces esa es la gran masa y eso es lo que hay que revisar bien porque está. Totalmente. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es una institución autárquica, tengo entendido. Es del Estado, es una institución estatal, pero es como un contrapoder, así como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, en donde no depende de los 3 poderes y que tiene una labor de control de los poderes. ¿Y qué influencia o qué impacto puede tener, viendo toda esta realidad tan tétrica que vemos hoy, tan complicada? ¿Se puede esperar cambios a partir de estos hechos tan lamentables? ¿Se puede esperar que, bueno, nos sentemos a enumerar una lista de acciones concretas? Porque a veces nos vamos también en mesa de trabajo, sí, y las famosas comisiones que se crean que terminan en nada. Sí. Se pueden sentar y elaborar una lista de acciones concretas de lo urgente a lo importante que se debe hacer. Sobre todo, Estela Maris, teniendo en cuenta que aquí sabemos que hay una mezcla probablemente de inoperancia, negligencia y también, por supuesto, mucha corrupción, porque esto también es un negocio para mucha, sí, gente, mantenerle a los presos allí, que colaboren, que den plata para el sistema. ¿Se puede? Sí, yo creo que se puede, porque como digo, bueno, lastimosamente cuando pasan estas cosas donde uno siente que ya se llegó a un límite, a un tope en donde hay que empezar a hacer cambios profundos, ¿verdad? Así que, y como les decía, estamos trabajando en este tema. El presidente vio con muy buenos ojos, le encargó al ministro Ríos el empezar a andar, estamos armando la agenda. Ahora por el feriado y todo ese tipo de cosas no se mandó, pero ya están las convocatorias para las primeras mesas que tendrían que venir a presentarse y demás. Y si queremos 3 o 4 puntos, poner de acuerdo en eso y sobre eso trabajar de tal modo de descomprimir esto que está pasando, ¿no? Porque no hay otra forma. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Nosotros como ABC Color Multimedios, ya hoy en impreso, digital, TV y radio, vamos a hacer el seguimiento, porque también tenemos esa responsabilidad, es nuestra obligación como medio de comunicación velar por el seguimiento de estos casos que son tan importantes para nuestra sociedad. Así que para nosotros tu presencia aquí en esta media mañana es demasiado importante y una vez más te agradezco en nombre de todo el equipo. Estela Maris Cacase, ella es de la Comisión del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos con más de esta media mañana.